Bien, este es el Shuktigatiktikerika de Nagarjuna, o las 70 estrofas de la argumentación. La primera parte es una invocación, como muchos textos, o homenaje. Rindo homenaje al Señor de los Munis, que enseñó el surgimiento condicionado y que, mediante este método, eliminó el nacimiento y la destrucción. Primera parte. Aquellos cuya mente, habiendo ido más allá del ser y del no ser, no se adhiere a nada, no se fija a nada, aquellos comprenden, mediante la profunda no captación del sentido de las causas. Ahora escucha, mediante qué razonamiento es abandonado también el ser, por aquellos que han abandonado el no ser, sede del surgimiento de todos los males. Si, como piensan los necios, la existencia fuese real, ¿por qué causa no admiten ellos la liberación mediante la no existencia? Mediante el ser no hay liberación. Mediante el no ser hay liberación de esta existencia. Solo mediante el profundo conocimiento de lo que son la existencia y la inexistencia, el hombre sabio se libera. Algo así como si las cosas fuesen fijas, no existiría liberación porque hay fijeza. En los que no ven la verdad se da el engaño con respecto al mundo y al nirvana. Y los que perciben la verdad, en los que perciben la verdad, no existe el engaño con respecto al mundo ni al nirvana. El samsara y el nirvana, ninguno de los dos existe realmente. Se ha enseñado que el conocimiento profundo del samsara es el nirvana. Así como ellos consideran la sensación de algo que ha surgido cuando es destruido, de la misma manera los sabios conciben la cesación de algo creado por la magia. Si los samskaras, y acá voy a hacer, los samskaras son los agregados, el conjunto, los aglomerados. Si los samskaras cesan mediante la destrucción y no mediante el perfecto conocimiento, ¿en dónde se manifiesta aquella destrucción? ¿Cómo se produce en ese caso el conocimiento de esa destrucción? Si los skandhas no cesan, no se produce el nirvana. Incluso con la destrucción de las impurezas, en el momento en que ellos cesan, en ese momento se da la liberación. Al ver mediante el correcto conocimiento que el surgimiento se produce por causa de la ignorancia, entonces ya no es posible percibir para nada ni nacimiento ni destrucción. Es el nirvana de este mundo. Se ha hecho lo que se tenía que hacer. Si, después de conocer la doctrina, existiese aquí diversidad, aquel extremadamente ignorante que piensa que existe surgimiento también en las cosas sumamente sutiles, aquel no percibe el sentido del surgimiento condicionado. Si cesase el samsara del monje, cuyas impurezas han sido destruidas, ¿por qué los perfectamente iluminados no hablaron de su comienzo? Si existiera un comienzo para el samsara, habría que sostener decididamente la falsa doctrina de la existencia de una causa, en lo que surge condicionadamente. ¿Cómo puede existir un comienzo y un fin? Como lo que surgió anteriormente de nuevo cesa después, las diversas clases de existencia desprovistas de extremos del comienzo y del fin se presentan al igual que una ilusión mágica. Cuando en la mente surge la ilusión mágica y cuando es destruida, los que conocen lo que es la ilusión mágica no caen en la confusión. Los que conocen lo que es esa ilusión mágica, lo que desconocen lo que es, la desean ardientemente.
Cuando uno percibe con la mente que el samsara es similar a un espejismo, a una ilusión mágica, uno no es corrompido por las falsas doctrinas de un comienzo y de un fin. Aquellos que se imaginan en las cosas compuestas surgimiento y destrucción, aquellos que no captan al mundo como la rueda del surgimiento condicionado. Lo que surge en dependencia de esto o aquello, eso no ha nacido como una cosa con ser propio. No tiene una esencia intrínseca, una naturaleza intrínseca. Lo compuesto no tiene una naturaleza intrínseca. Lo que no ha nacido como una cosa con ser propio, ¿cómo se puede decir que eso nace? Es evidente que se ha de decir cesó respecto de aquel que se calmó a raíz de las cesaciones de las causas. ¿Cómo se puede decir cesó respecto de aquel que en sí no cesó? Así nada surge, nada cesa. Los maestros han hablado de la acción de hacer y perecer, solo por razón de necesidad, como una manera de explicación en traducir algo inefable en un lenguaje. Con el conocimiento del nacido se produce el conocimiento de la destrucción. Con el conocimiento de la destrucción se produce el conocimiento de la impermanencia. Con el conocimiento que se entra en la impermanencia se percibe la suprema doctrina. Aquellos que conocen que el surgimiento condicionado está desprovisto de nacimiento y de destrucción, aquellos han atravesado el océano de la existencia creado por las falsas doctrinas. Los hombres del común, que se creen que las cosas están provistas de sustancia, que se equivocan con relación al ser y al no ser, dominados por el mal y por las impurezas, son engañados por su propia mente. Aquellos que conocen la realidad perciben que las cosas impermanentes, que las cosas son impermanentes, que su característica es el engaño, que son vanas y vacías, insustanciales y carácter de ser propio, carentes de ser propio. El mundo carente de sede, que no es punto de apoyo de nada, carente de raíz, que no es sede de nada, que ha surgido a causa de la ignorancia, que está desprovisto de comienzo, de medio y fin, carente de consistencia como la Kadali, y la Kadali es una planta cuyo tallo es el símbolo de la fragilidad. Similar a la ciudad de los Gandharvas, que es la ciudad de los fantasmas, el mundo, insoportable dominio del error, aparece como una ilusión mágica. Este mundo, incluyendo a Brahma y a otros dioses, que parece y aparece como verdadero, es declarado falso por Buda a los nobles. ¿Qué otra cosa queda diferente de él? La gente, enceguecida por la ignorancia, persistiendo en la corriente del deseo, y los sabios desprovistos de deseo, virtuosos, ¿en qué son iguales? El que busca la verdad no puede dejar de decir: en el comienzo de su búsqueda todo existe. Después, cuando conoce la naturaleza de las cosas, para él, liberado ya del apego, todo carece de ser propio. Aquellos que, no habiendo captado que las cosas carecen de ser propio y no habiendo pasado simplemente de oír la doctrina, no realizan obras meritorias. Aquellos hombres perversos perecerán. Se ha explicado correctamente la concomitancia de acciones y de los frutos, y también de las diversas clases de existencia. Se ha enseñado el conocimiento de su verdadera naturaleza y también su no surgimiento. Así como los victoriosos, por fuerza de la necesidad, dijeron yo, lo mío, así también, por fuerza de la necesidad, hablaron de los skandhas, de los dhatus y de los ayatanas, que son los skandhas, ya hablamos, son los agregados, los conjuntos,
y son el sentido de las agrupaciones, el conjunto de los elementos internos, externos y esas nociones. Los llamados grandes elementos consisten solo de conciencia, ya que al saber esto desaparecen. ¿No son ellos falsas creaciones mentales? Ya que los victoriosos han dicho que el nirvana es lo único verdadero, entonces, ¿qué sabio podría pensar que lo restante no es falso? Mientras existe agitación en la mente, ella es el dominio de Mara. Si es así, ¿por qué no se admite que en ella no existen faltas? Ya que los Budas han dicho que el mundo tiene como causa a la ignorancia, entonces, ¿por qué no se acepta que el mundo no es una mera creación mental? Como lo que cesa cuando cesa la ignorancia no ha de revelarse como una creación mental surgida de la ignorancia. ¿Cómo entender que existe aquello que, habiendo surgido a partir de la existencia de una causa, no subsiste cuando no existe la causa y desaparece con la inexistencia de la causa? Si los realistas persisten en su apego por las cosas, persistiendo en este camino, en ello no hay nada de sorprendente. Aquellos que por estar adheridos al camino de los Budas sostienen que todo es impermanente y sin embargo, con sus discusiones, persisten en su apego por las cosas. Aquellos sí son dignos de crítica. ¿Qué sabio va a decir, discutiendo, que esto o aquello es verdadero, cuando, después de investigar, no percibe en ninguna parte ni un esto ni un aquello? Aquellos que intensamente se apegan a la idea de un yo y un mundo no condicionados, aquellos son cautivos por las falsas teorías de la eternidad, de la no eternidad y demás. Para aquellos que postulan que las cosas condicionadamente surgidas existen realmente, para aquellos, ¿cómo no han de producirse aquellos males de la creencia en la eternidad? Aquellos que postulan acertadamente que las cosas condicionadamente surgidas no son ni reales ni irreales como la luna en el agua, aquellos no son cautivos por aquellas falsas teorías. Al darse la aceptación de las cosas, surge la atracción y la aversión. Surgen las intolerables y perniciosas teorías. Tienen lugar una conducta acorde con ellas. Aquella que es la causa de todas las falsas teorías. Cuando aquella no existe, no surgen las impurezas. Por esta razón, conociendo a fondo aquella, se purifica uno de teorías e impurezas. Si se pregunta, ¿cómo se conoce a aquella? Los supremos conocedores de la realidad, percibiendo el surgimiento condicionado, dijeron: lo que nace condicionadamente no ha nacido. En el hombre dominado por el conocimiento erróneo surge a partir de la pasión la serie, percepción de la realidad en lo que no es real, el apego a esa realidad falsa y las controversias. Los Mahatmans, que son literalmente magnánimos, en este caso los que han llegado al conocimiento de que todo es irreal y vacío. Los Mahatmans no tienen tesis, no discuten. Para aquellos que no tienen tesis, ¿cómo puede existir una tesis contraria, una antítesis? Adoptando cualquier punto de apoyo, uno es atrapado por la astuta serpiente venenosa de las impurezas. Aquellos cuya mente carece de punto de apoyo, aquellos no son atrapados. ¿Cómo ha de surgir el gran veneno de las impurezas en aquellos que tienen una mente con punto de apoyo? Cuando por vivir como la gente común son fácilmente atrapados por la serpiente de las impurezas. Así como el necio, por el hecho de percibir como verdadera
una imagen reflejada se apasiona por ella. De la misma manera la gente, a causa del error, queda aprisionada en la red de los objetos. Los Mahatmans, al ver con el ojo del conocimiento que las cosas son como una imagen reflejada, no son atrapados en el lodo de los objetos. Los necios están apegados a las cosas. Los mediocres se han despojado del apego. Aquellos dotados de una mente excelsa que conocen la verdadera naturaleza de las cosas se liberan. Por la idea de que algo es agradable, el necio se apega a ello. Apartándose de esa idea, el mediocre está libre de apego. Viendo que todo, como el hombre creado por la magia, carece de ser propio, el de mente excelsa alcanza el nirvana. Aquellas faltas, impurezas que son propias de los afectados por el conocimiento erróneo, aquellas no surgen cuando se examina el ser y el no ser, y se conoce el sentido verdadero de las cosas. De existir un punto de apoyo, existiría la pasión y también la liberación de la pasión. Pero para los Mahatmans, que carecen de punto de apoyo, no existe ni pasión ni liberación de la pasión. Aquellos cuya mente, aunque inestable por naturaleza, se estabiliza, al pensar que todo carece de ser propio, aquellos atravesarán el océano de la existencia intolerable, agitado por las serpientes de las impurezas. Que todos los hombres, mediante este auspicioso tratado, habiendo acumulado el conjunto de méritos y conocimiento, lleguen a obtener las dos excelencias, que surgen del mérito y del conocimiento. Fin.